Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. A ver, paremos la música, sin música de fondo. Para nosotros es un honor realmente. ¿Qué vamos a decir más que tenemos a Katy Araujo acá en el estudio? De verdad, es para nosotros muy impactante tenerte, porque siempre vemos tu análisis, siempre vemos todas tus conclusiones, y hoy, en medio de esto que se llama desencanto, desmesura, irritación y desapego, este circuito, el cual has estudiado, y que a mí siempre me ha llamado la atención que hayas decidido estudiar este país. A mí siempre me ha impactado. Yo digo, ¿por qué? Estaba presente la socióloga Katy Araujo, que además es reconocidísima, respetada. Lanzar todos sus pergaminos sería desmedido para el tiempo que tenemos. Sin embargo, para nosotros es un placer contar contigo y presentar el circuito del desapego. Por eso quiero conversar. Quiero partir por esa pregunta. ¿Por qué decidiste estudiarnos a nosotros? ¿Estamos locos? No. Primero, muy buenos días, Geraldine, Nicolás, es un placer estar hoy día con ustedes. Y muchas gracias por la invitación. No, yo llegué a vivir aquí hace mucho tiempo, y quizá una de las cosas que ocurre cuando uno llega también, bueno, es mi oficio, claro, estudiar las sociedades y los individuos, pero una de las cosas que ocurre también es este esfuerzo que uno tiene que hacer como migrante, ¿no? Para entender las lógicas de cómo funcionan las otras sociedades, de cómo parece fácil, pero no es fácil, y sobre todo es muy difícil porque hay muchas cosas que son implícitas, cosas que ustedes mismos, digo ahora nosotros, porque yo me siento parte de nosotros, pero cuando llegué era como, pero ¿qué está pasando acá? Creo que eso es como una dimensión más personal de esta cosa misteriosa que trae la migración, pero por supuesto también tiene que ver con mi formación. Yo estudié, me dedico a la sociología, pero también estudié psicoanálisis, entonces tengo una preocupación, una curiosidad. Y luego, la verdad es que yo creo que, lo digo en el prefacio de este libro, yo creo que para mí estudiar Chile, bueno, es algo que se fue produciendo, pero creo que cada vez que publico un libro siempre tengo el sentimiento de que ojalá sea poder devolver, aunque sea un poquito, de lo que yo siento que este país, su gente, nosotros ahora, ha hecho por mí, me ha acompañado en la vida, etc. Katia, uno de tus objetos de estudio ha sido el presente, el malestar del presente, el descontento, cómo se va generando todos los contextos, y siempre leí mucho tu análisis respecto a lo que fue el proceso constitucional y todas tus observaciones, que creo que estamos muy de acuerdo. Hoy estamos en un momento cero, yo creo que en una explanada, en un reseteo, muy perdidos, con buenas ofertas, malas ofertas, pero buscando una solución. Todo el mundo también está en medio de esta problemática, pero la edición chilena es singular, siempre. Hay como una capacidad de nuestra patria de absorber los fenómenos, pero en códigos propios. Estuve viendo hace unos días La Gran Ambición, no sé si la viste, una película que está en Movie, sobre Berlinguer y la historia del Partido Comunista Italiano y la democracia cristiana. No. Ese proceso histórico. Yo hacía lectura y en la película mostraban el proceso del allendismo. Y el Partido Comunista Búlgaro le decía, lo que pasa es que estos se la creyeron sobre el tema del proceso de las democracias liberales. Y después mira cómo le cobran. Es muy fuerte verlo desde acá. Con el paso del tiempo uno hace el arco y llegamos acá donde hay empresarios como Juan Sutil desatados sobre dictadura, y candidatas como Janet Jara, que representan un partido comunista que se asemeja más a las figuras coleccionables de los mercados chinos y vendidos en Japón que otra cultura. Entonces hay un sincretismo muy especial. ¿Cómo ves el escenario hoy? Sí, no, yo primero quisiera decir que trato de pensar el hoy, pero creo que lo que intento es pensarlo en el contexto de procesos de largo tiempo.
Creo que ¿Llegamos acá por un proceso? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta cuáles son los procesos que han producido el contexto de hoy para poder entender los fenómenos que nosotros atravesamos. Creo que es un error pensar que todo es nuevo y que todo está emergiendo en el instante. Creo que la cuestión más difícil es esa, que es decir, bueno, esto no lo habíamos pensado, porque de verdad yo tengo la impresión de que si uno mira los procesos, no es tan sorprendentes muchas cosas que ocurren. El estallido y pase libre, ¿hablan? ¿O no? Porque finalmente lo que terminan es desatando una protesta social, un movimiento que acaba con el bolsonarismo en el poder. Acá el estallido está llegando a un punto en donde el candidato mejor aspectado, no sé si se parece a Bolsonaro, pero por lo menos comparten CIPAC. Lo que yo creo es que los procesos sociales son procesos que tienen una relativa autonomía y que eso es muy importante. Y esos son los que hay que entender. A eso me dedico. Pero luego esos procesos sociales también se encuentran con lo que hacen los actores políticos, ¿no? Claro. No tienes definido hacia dónde van ciertos procesos porque los procesos sociales están siempre abiertos. Y en este caso, a mí me gustaría decir lo siguiente. Yo creo que era claro, y eso es algo que está discutido en el libro, en otros lados, cómo este desencanto, este sentimiento de agotamiento por la desmesura y esta irritación se había ido acumulando y que era inevitable que en algún momento eso apareciera de alguna manera. Y eso implicó grados de politización realmente altos, pero no hubo conductos políticos, vías políticas para esa politización y no las hay todavía. Cuando eso ocurre, más ocurre procesos de desapego que yo creo que son esenciales para entender lo que está ocurriendo en el país, lo que tú tienes es una fuerza, una energía de esa politización, de pienso lo que hay, de sé lo que quiero, pienso que estas cosas cómo deberían ser, etcétera. Si no, pero es como una energía volcánica. Sí, pero que pueden ser capturadas de diferentes maneras, por una razón que es una razón que estudiamos en uno de los últimos estudios también, que es que las personas, en verdad, su relación con la política básicamente es una identificación al rasgo, ni siquiera las personas, ni siquiera me identifico con una persona. Antes era el gran líder. Bueno, eso no está ocurriendo. Es un rasgo. Por ejemplo, el rasgo de soy súper fuerte, yo soy capaz de ejercer la autoridad, y ese rasgo es muy importante en un momento en que el sentimiento de desorden, el sentimiento de amenaza, incluso personal, por el crecimiento del crimen organizado, por diferentes cosas que se aumentan al miedo económico, al miedo, a todas las otras incertidumbres, ese rasgo puede ser en un determinado momento muy importante para un grupo importante de la población y se enganchan ahí. El problema es que eso no te da estabilidad, porque ese mismo rasgo puede ser tomado mañana por otro, o otro rasgo puede aparecer, entonces no hay estabilidad en la política. Y el problema hoy no es salir elegido, que es lo que yo creo que los partidos políticos, no importa de qué signo, no están entendiendo. El problema hoy es gobernar y tener la estabilidad para poder gobernar. Y eso es muy difícil cuando lo que está ocurriendo es que esa fuerza de politización no encuentra verdadero cauce, un cauce además que sea estable, que sea un cauce con el que haya algún grado de intensidad de identificación, ¿no? de lealtad, digamos. Tenemos un electorado súper infiel y desleal en realidad, porque no hay algo que realmente los convoque, a muchos sí, a otros no. Tenemos eso, y eso es un riesgo para lo que es la gobernabilidad del país. O sea, gobernar el país, producir cualquier proyecto requiere adhesión, y lo que es muy difícil en el país hoy es tener adhesiones permanentes, porque la gente está muy desapegada. Katia, en tu libro titulado El circuito del desapego, primero que todo, ¿qué es exactamente este circuito y por qué crees que esa idea del desapego describe tan bien lo que nos pasa hoy en día a todos los chilenos? Mira, el circuito del desapego trata de explicar cómo en los últimos al menos 40 años lo que hubo ha sido un proceso en que se combinaron secuencialmente, en el sentido de que algunos momentos más unos que otros, pero
hoy funcionan todos 4 componentes. Primero, un grado de desmesura muy alto. La experiencia de desmesura en el país ha sido muy alta. Para poder mantener el estatus de ser un miembro digno de esta sociedad, tienes exigencias que te obligan a trabajar como un loco o como una loca, pero no porque muchas veces se liga con el consumismo, etcétera, pero eso está ligado también con aquello que aparece como algo que tienes que tener para ser valioso para el otro. Entonces, eso es solamente un ejemplo, pero hay enormes desmesuras, la desmesura de no saber si vas a tener trabajo el próximo año, la desmesura de los tiempos, porque estás trabajando tanto que ya no te alcanza el tiempo para nada, y entonces tus hijos te reclaman, Claro. tu pareja te reclama, tus amigos te reclaman, la vida te reclama. Entonces, una es desmesura, la otra ese es un primer componente. El segundo es desencanto. Nos hicieron un montón de promesas, que íbamos a ser propietarios, que íbamos a ser iguales, que íbamos a ser autónomos, Claro. pero esas promesas no se han cumplido, que todo funcionaría por mérito, es decir, que todas esas lógicas de influencia, yo tengo influencia y yo gano porque yo soy naturalmente superior a ti, iban a desaparecer. Claro, Katia, en un momento tú mencionas que una de estas cosas podría ser la falta de trabajo, etcétera, pero ¿cómo en otras áreas lo podemos ver manifestado, como por ejemplo en la vida cotidiana de una persona que nos está escuchando ahora en este mismo momento, en su trabajo, en su rutina, en sus sueños? Bueno, yo creo que es como todo lo que estoy diciendo, creo que es como súper concreto. Cuando yo digo esta cuestión de desmesura, estoy diciendo que la mayor parte de personas tienen que tener varios trabajos o tienen que producir, ¿no? Pequeñas otras ingresos que les toman mucho tiempo en la vida para poder, porque salarialmente no consiguen cubrir aquello que ahora está establecido como el mínimo digno socialmente. Entonces, esa es una desmesura. O cuando tú sientes que si te enfermas, lo perdiste todo. Eso es desmesurado. O sea, que ya tu vida se terminó porque está comprometido el trabajo, porque no tienes protecciones, porque no sabes cómo lo vas a resolver. Entonces, todo esto tiene que ver con la vida ordinaria, tiene que ver con experiencias ordinarias. El desencanto, cuando digo el desencanto, la promesa de que efectivamente las lógicas de influencia no van a funcionar, bueno, estudias, haces todo lo que se supone que tienes que tener para el mérito y luego vas al mercado de trabajo y en el mercado de trabajo encuentras que esos principios no están funcionando, que todo lo que hiciste no tiene ese retorno que tendría que tener, el retorno no solo salarial, sino en términos de reconocimiento. Y finalmente, yo creo que el otro componente son las irritaciones, porque cambiamos mucho en estas últimas 4 décadas, y en esas últimas 4 décadas se cambiaron todos estos principios relacionales, porque no solo llegó el neoliberalismo, llegó esas promesas e impulsos a la democratización, a las relaciones sociales. Se cambiaron las reglas de cómo relacionarnos unos con otros. Y como todo se ha desestabilizado, hoy cada vez que tienes una situación, tienes que arreglarla más o menos al feeling, claro, porque no sabes muy bien cómo lo vas a hacer. Y al feeling termina muchas veces en conflictos y terminas muchas veces como también, entrando en tensiones con otros, porque esos principios que nos orientaban y nos hacían trabajar como caminar por el mundo en el automático no están más. O sea, cosas simples como, por ejemplo, cómo tú te relacionas con alguien menor, con un niño. O sea, ¿cuáles son las reglas hoy para eso? O cuáles son las reglas del cortejo entre un hombre y una mujer. Claro. O que también llevamos muchas décadas escuchando la promesa, por ejemplo, de si te esfuerzas, vas a llegar. ¿Tú crees que el desencanto, el darse cuenta de que para muchos esa promesa tal vez simplemente no se cumplió? Sí, yo creo que hay mucho desencanto por esa promesa, pero también creo que una parte del desencanto tiene que ver porque las promesas siempre o sea, hay como un discurso que incentivó promesas y sigue habiendo, que son promesas que tampoco se pueden cumplir. O claro, sea, es como... No es solamente que no se cumplen porque no, sino porque te hacen promesas y la política apoya eso, promesas que no las puedes cumplir. Entonces estás destinado, es tu destino, es un destino escrito. Hay ¿no? una cosa que, a ver,
Me gusta mucho sobre el circuito, estuvimos leyendo el libro y pensamos cada punto sobre algo que nos puede apelar a nosotros, como parte de un streaming de YouTube. A ver, primero, de la desmesura. Hay un tema con un consumo ultra erótico y de fiestas explosivas. No sé si has visto el fenómeno de Diego González. No. Es un youtuber que hace reality shows en los cuales intercambia un relato. Ahí está, presente. Básicamente es un relato erótico junto a modelos de Arsmate, que es una plataforma de comercialización de pezones. Yo siempre he dicho que el misterio del pezón o del pene es como una transgresión, ¿no? Como la última barrera de qué es lo erótico, porque el resto se ve todo el tiempo. Esta fiesta en un tema de desmesura, y hay mucho contenido desmesurado en redes. Eso por un lado. Por otro lado está lo que bien contaba mi compañera Geraldine de la promesa. Voy a llegar a ser alguien porque trabajo, voy a tener una casa, que en un momento extrañamente como que el algoritmo noventoso 2000ero sí se le dio a nuestros padres, pero no se lo da a nosotros. Después viene el desencanto que tiene que ver con la clase política, que hay mucha preocupación también porque esta temporada todos están prometiendo terminar con la delincuencia, con el problema migratorio, y no está abierto. La irritación que genera las redes sociales en sí mismo, y finalmente este desapego donde terminamos desconectados. Yo siempre he creído que uno de los factores del estallido fue que mucha gente estaba en Uber. Entonces tú desconectabas de la sociedad, ibas a manifestarte y luego volvías a generar dinero, como una especie de misión tipo videojuego. Eso ha construido un Chile diferente al que se planeaba de la estructura institucionalista de la transición, ¿no? De todas maneras, lo que tenemos hoy día es una sociedad como un archipiélago, islas, algunas relativamente cercas, otras más lejanas, pero con individuos muy fuertes, pero muy separados de la idea del colectivo. El colectivo es una especie de cosa, lo que es mi colectivo es alguien como mis próximos, ¿no? Yo creo que lo que hizo a un cierto nivel el estallido es devolvió un sentimiento de colectividad, Claro. un sentimiento como de pertenencia, que es un sentimiento que se había ido debilitando de manera importante, como no solamente probablemente como sentimientos, sino como prácticas, ¿no? Como formas prácticas. Se ha disminuido mucho, por ejemplo, las personas que participan establemente en organizaciones sociales, o si organizas algo y buscas ayuda de tus con A Little Help of My Friend, se llama una canción súper antigua, era como, hoy es como bien little, porque te van a ayudar puntualmente, pero después esa estabilidad, esa cuestión se perdió. Entonces estamos en una sociedad que es una sociedad archipiélago, que cree en sus próximos, que desconfía de todo el mundo y que no, con individuos muy fuertes, con mucha autonomía, pero poco sentimiento colectivo, y que no tiene una estabilidad en el vínculo con los otros extraños, a mis cercanos. Yo con mi familia, con mis amigos, ahí ese es mi mundo del colectivo, o con los que son parecidos a mí. Pero la idea de la sociedad en su conjunto es algo que no te mueve, porque mucha gente siente que esa idea de la sociedad en el conjunto no te devuelva nada que te dignifique, que es súper fuerte. ¿Y por qué entonces la gente le gusta del evento nacional de ir a la fonda el 18 todavía? ¿Porque ahí hay algo o porque es un rito más para poder establecer temporalidad? No, yo creo que porque aunque el desapego esté ahí, no es que las personas estén felices con el desapego. El desapego está ligado al sentimiento. Mira, cuando tú estás desapegado quiere decir que estás más solo. Individualmente. Sí, solo. estás más solo, y también porque no tienes intensidad en la relación con el mundo. Mientras más te desapegas, eso no es anomia, porque hay muchos aquí, personas que comentan la realidad nacional, etcétera, que dicen que estamos en un país anómico, y cuando hablaron del 19 hablaron de anomia. Eso no es anomia, eso es básicamente que estás desapegado, que no tienes intensidad. Entonces, nada, las personas buscan espacios donde puedan tener algo de sentimiento de pertenencia. Que esto sea así no quiere decir vuelvo a insistir, que las personas estemos felices de eso, y perdemos mucho. Entonces,
los ritos colectivos, los ritos, que hay pocos, son ritos que son muy importantes. Son ritos que a uno le dan algo de vitalidad. Mira, las sociedades te pueden dar, las sociedades como las ciudades, te pueden dar energía o te pueden quitar energía. Y la sociedad chilena, y Santiago de todas maneras, ¿no? Quita mucha energía. Yo hice una investigación sobre eso. Pero la sociedad a veces te quita, y sobre todo yo creo en Santiago es muy fuerte eso, quita mucha energía y todas las sociedades sabían que había que devolver esa energía con permitir el placer, con generar ritos, con generar celebraciones, con producir estas experiencias. Y nosotros hemos perdido eso también en el último tiempo, en esta cuestión de no tengo tiempo, tengo que trabajar, la productividad. Suele pasar. O el Estado no ha creado el imaginario necesario para volver a pertenecer a algo. Que es mi gran crítica. Sí. Y en ese camino, Katia, yo quiero compartir contigo una reflexión que nos pasa a nosotros. Cuando hacemos un espacio, que es este stream, que nos ha ido bien gracias al público, etcétera, pero que de pronto traemos gente que no piensa como nosotros y a mí me llama mucho la atención la desesperación de la audiencia. Es como que no solamente, que además solicita que se le corrija a la persona. Una cosa muy docente, muy vertical, más allá de que nosotros seamos claros, nosotros no estamos de acuerdo y le decimos a la gente que está sentada, nosotros no estamos de acuerdo, pero queremos escuchar porque si uno no escucha al otro, no entiende el mundo. Los sociólogos lo pueden comprender mucho mejor que los periodistas. Pero las audiencias que sienten que en la televisión no está el punto de vista que ellos esperan, cuando en el lugar donde hay puntos de vista que ellos esperan y se integran esos puntos de vista externos, se manifiestan de manera tribal. ¿Esto tiene una solución? Bueno, yo... Porque, somos así y desde la colonia no hay cómo salir de esto. No, yo creo que yo no sé, los sociólogos y las sociólogas somos malas para dar soluciones. O sea, creo que somos buenas para poder, no sé, para decir lo que está pasando. Pero yo en mi caso, no hablo del resto, siempre pienso que son las sociedades las que ellas mismas encuentran soluciones porque hay procesos que son autodestructivos para las sociedades y las sociedades tienen maneras de ir solucionando y como mi trabajo es tratar de perseguir y mirar qué cosas están haciendo para tratar de solucionarlo. Pero lo que sí puedo decir es que efectivamente hay este movimiento que es por eso decía, este desapego también tiene que ver con que yo me vinculo con los que son los próximos a mí. Y eso rompe una cosa que es esencial. Las sociedades son plurales. Uno no le puede exigir que los otros respeten la pluralidad si uno mismo no respeta la pluralidad. Son plurales, no todas las posiciones son aceptables de la misma manera, creo yo, porque hay razones normativas por las cuales unas son más aceptables que otras, pero una sociedad tiene que tener, y todas las sociedades tienen esos mínimos de acuerdo, un básico de acuerdo, que debe recorrer a la sociedad, que son básicos en los que estás de acuerdo y que debe ser la base también de la política, un básico. Y eso yo creo que se pierde cada vez más. O sea, el empuje a polarizar la sociedad es un empuje a que se pierda ese básico. Y yo creo que ahí las fuerzas políticas tienen una responsabilidad de todas maneras. Y sobre todo hoy, yo creo que más las fuerzas, desde hace un tiempo, las fuerzas de hace unos años atrás, las fuerzas son más las fuerzas de derecha, las nuevas derechas más radicales, extremas, las que producen y que impulsan esta polarización. Ahí una cosita cortita. ¿Hiciste una mirada sobre cómo estaba la sociedad en su brújula en Radio Futuro, que se volvió muy viral? No sé si la viste. Sí. Y se volvió viral. Y en ese sentido, ¿los medios sufren de lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que a veces lo que pasa es que yo entiendo que le pasa a los medios lo que le pasa a la sociedad. La velocidad es muy alta, ¿no? La velocidad es muy alta, las exigencias son muy altas y le pasa lo mismo a los medios lo que le pasa a la sociedad, que es que tenemos que trabajar mucho y la situación es precaria para todos. La precariedad de la mayor cantidad de la población es siempre como un terreno
como un terreno, fértil para que uno, la precariedad y la aceleración, para que uno a veces no se tome el tiempo, uno va demasiado acelerado. Y a veces uno cae, yo creo que los medios caen en recoger estas propuestas, fórmulas de entender la sociedad, fórmulas de hablar de las cosas que están pasando, que son fórmulas que no tienen nada que ver con la sociedad, pero que ayudan y a veces de manera erosiva para la propia sociedad. Por ejemplo, ¿Por qué? decir, la sociedad está polarizada. La sociedad no está polarizada. Está polarizado el campo de lo político y probablemente los grupos que están más cercanos a esas posiciones políticas. Pero la sociedad es mucha, la sociedad chilena somos muchos millones. Y cuando tú vas, claro, lo que uno ve es que cuando yo empecé a trabajar, a hacer investigación, una de las cosas que ocurría y que estaba recién pasando es que las personas, por ejemplo, no podían ir a almorzar a casa de sus familias porque tenían posiciones políticas distintas. No podías ir. Cierto. Eso se acabó. Las familias comenzaron a poder ir, claro, pensando mal el uno del otro, probablemente porque no sé. Esto te puedo hacer una acotación Sí, pequeña. sí. En mi caso, de manera personal, me gustaría Sí. contarte que en mi familia pasó exactamente lo mismo. Hace años, en una Navidad, mi familia es muy polarizada, paterna, izquierda-derecha. En una Navidad quedó y se dejaron de hablar por 6 años. Y ese tipo de Sí. cosas sucede en las familias chilenas. Sí, y yo creo que sucedieron más antes, porque el clivaje dictadura-democracia, el clivaje que creó la dictadura fue muy, muy potente. Y luego eso se mantuvo y ahí siguen habiendo clivajes, izquierda-derecha, hay clivajes elite-pueblo, hay clivajes pobre-rico, hay varios clivajes. Lo que pasa es que tú puedes, como desde la política, potenciar esos clivajes, potenciarlos de tal manera que no haya puentes. Pero en general lo que yo veo no es tanto una polarización, lo que hay es un rechazo a la política y eso es distinto. O sea, los grupos más politizados, ligados a la política institucional, probablemente están más polarizados. Uno podría hablar de polarización ahí. Pero las personas en general lo que tienen es rechazos enormes a la política. La gente, si hay un demonio aquí, es la política y los políticos. Y luego, cuando estás en la época electoral, lo que pasa es que tienes que elegir algo. Claro. Si no es que ames a alguien. Es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer y tienes que tomar una decisión. Una posición. Una posición, pero no es que la mayor parte de las personas sigan, que estén convencidas, etc. Toman una posición y esa posición está armada por el momento y muchas veces en buena parte de la población eso desaparece. Ahora, que la posibilidad de que la sociedad se polarice está abierta. Eso depende de lo que va a ocurrir, de la conversación con la esfera política y cómo eso ocurre. Pero yo pienso que es un problema la polarización, porque la polarización te simplifica las cosas. O sea, cuando tú polarizas ya no puedes decir nada complejo, porque todo lo complejo es siempre sospechoso. Siempre. Y la vida es compleja, la sociedad es compleja, y salir de donde estamos, lograr que haya más bienestar para la población, lograr que el país tome rumbos que permitan que ese bienestar para la población funcione, mejorar nuestras relaciones, todo eso requiere una mirada que sea una mirada relativamente desapasionada y que admita la complejidad. Entonces tú intentas poner la conversación compleja y tienes a unos discusiones en la política que te hacen sentir que te van a dar soluciones en 5 minutos. Y yo diría, bueno, desconfía, porque el problema del crimen organizado, el problema de la migración, todos esos problemas no se resuelven de esa manera. Lo que están haciendo es generar tampoco tus problemas económicos de hoy, ni el crecimiento del país. Lo que tiene que ocurrir es que podamos lograr de nuevo una mirada a largo plazo y la política lo impide. Sin mirada a largo plazo, no solamente que es irreal, sino que además para tener sentido en la vida, para tener sentido, que es importante para poder vivir sentido y pasión, tienes que tener futuro. Así que es como, a veces yo pienso, es la sociedad la que debería parar a los políticos. Es como, y dar sentido a realidad. Yo siempre he pensado que la sociedad a veces tiene, en los últimos años, mucho más sentido común
de lo que tienen los políticos. Y yo creo que casi uno tendría que decir a la sociedad, resistan y mantengan el sentido común y mantengan abierta esta cuestión del futuro, porque es el futuro que a uno se lo van cortando y cortando y cortando. El futuro lo único que te va a permitir intensidad en la existencia y en la vida, en la relación con los otros. Estamos en Turno AM revisando con Katia Araujo su libro El circuito del desapego de Pólvora Editores. Y mirando hacia adelante, cuando hablas sobre el futuro, ¿eres optimista? ¿Ves señales de que Chile pueda recomponer su lazo social? Mira, yo he solido ser más optimista que ahora. Ahora me parece estoy un poco menos optimista. Yo creo porque son movimientos más mundiales. Yo creo que no es solamente una cuestión de Chile, creo que aquí estamos en procesos que son procesos un poco más generales, porque lo que yo creo que ha ocurrido en el caso de Chile es, hemos pasado años en que lo que tenía que pasar es una reconfiguración, grandes cambios. Esos grandes cambios, muchos han sido muy positivos, ¿ah? Ahora nos pensamos como individuos, hoy logramos salir de la impotencia, del sentimiento de impotencia de los años 2000 y pensar que podíamos cambiar el mundo en los 2010. O sea, pasaron muchas cosas positivas, pero hay muchas cosas que no logramos resolver. O sea, es como que se te desbarajó, se te desarmó el puzzle y que tenías que armar uno nuevo. Y ahí estamos con las piezas sueltas. Y yo creo que, vuelvo a insistir, creo que los procesos que estamos observando es como más bien una idea de que más que rearmar las piezas sueltas y armar para generar sociedades que incorporen la democracia, etcétera, etcétera, lo que están tratando de decir es volvamos a lo que estábamos, regresemos y pongamos sobre todo más fuerza y más control, ¿no? Un mundo más controlado, que es una oferta que se sostiene, por supuesto, en el deseo de las personas, que la incertidumbre acabe porque es muy agotadora, que se sostiene en el deseo de que las cosas mejoren, se sostiene en muchos deseos. Es como tomar todo eso y cobrarte un precio altísimo por todos tus deseos, además con una promesa que es incumplible, que es que efectivamente eso va a ocurrir rápido. Entonces, pienso que hoy estamos como una reversión, un intento de reversión de muchos procesos. Me parece, no sabría decir hacia dónde pero me vamos. imagino que por toda tu experiencia como socióloga, académica, has visto muchas cosas. En ese sentido, ¿ves en algún rincón de Chile, quizás en nuevos movimientos, en comunidades locales, señales de que este lazo social se pueda comenzar a tejer de nuevo? Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Y yo creo que también lo que pasa es que a veces ocurren estas situaciones que son momentos de cambio. Los momentos de cambio pueden producir circuitos de desapego, por ejemplo, y eso puede modificarse en los próximos 10, 15 años. Esas no son cosas que se mantienen. La vida social es una cosa que se va modificando, entonces es difícil decir. Pero uno podría decir que sí, que hay muchas iniciativas. El tema de las iniciativas es cómo uno promueve. Yo creo que hay que promover la idea de lo colectivo de nuevo y volver a pensar cómo lo colectivo, que no es lo comunitario, que no tiene sesgo político, que no tiene nombre político, pero lo colectivo, la vida en colectivo, la idea de lo colectivo, yo creo que tiene que volver. Y creo que ahí hay movimientos hacia esta idea. Y la otra cosa que yo creo que hay que reintroducir, lo digo a veces y parece broma, pero no estoy bromeando, es que tenemos que reintroducir la idea de la legitimidad del placer. Esa creo que es la otra cuestión que tenemos que poder reintroducir para que podamos darnos el tiempo de estar con otros, para que podamos, tiene que ser legítimo el tiempo personal, el derecho al placer, porque las relaciones con los otros tienen que ser producidas de otra manera. Esta cosa más como económica. Tinderera. Tinderista, Claro. como de relaciones de placer basadas en un encuentro, más que en una dinámica de conversación. Yo creo que... O no solamente eso, Nico, me gustaría hacer un apunte, porque muchas veces los chilenos nos sentimos mal con nosotros mismos cuando tenemos tiempos de ocio o tenemos tiempos de introspección donde descansamos, no solamente lo corporal, sino también lo mental, porque uno está configurado como para trabajar.
Sí, así es. El derecho al café. Claro, se deslegitimó y cada vez si tú miras, hay muchos ejemplos en donde todo lo que, si tú ves, hay como un avance de todo lo que es placentero termina siempre dado vuelta y es algo que es ilegítimo. Es que hay una, y no puedes una producir crítica a lo sociedad sin inútil. placer. Claro, a lo que no es productivo, ¿no? Claro. Hay una Yo no sé guerra si- contra lo inútil que es muy triste porque no permite ningún Cierto. ámbito ni creativo, ni no permite revolucionarse en el amor, que es lo único gratis que nos queda donde perdemos. Hay un montón de ítems ahí que el chileno se ha transformado en una máquina de producir para ir a un cajón en un departamento, en un gris siempre de dos ambientes espantosos. Bueno. Es como la creación de un monstruo muy solo, como que además hasta el terreno físico te empuja a lo solo. Sí, pero Es yo no diría horrible. ni el chileno ni los chilenos, no me atrevo a eso. Creo que la sociedad empuja a eso y las personas son muy distintas en la sociedad chilena. Pero ¿no has visto Pero- los tamaños de las construcciones Sí, hoy? sí, Yo creo que sí. eso habla de nosotros. No, y también uno lo puede ver en otro lado. Yo creo que la importancia que tiene la cultura o la bajísima importancia que tiene la cultura en el país tiene que ver con eso, con lo ilegítimo del placer, con lo ilegítimo de lo no productivo, con lo ilegítimo de nada, de la nada, del hacer nada. Y no puedes producir sociedad sin eso. Es No que, puedes bueno. producir sin sociedad, sin el placer de estar en sociedad, sin la experiencia social. Entonces, a mí no me parece que esto sea, no, yo lo digo y a veces parece como, pero esto es profundamente político. Claro. Es profundamente político porque es una manera de enfrentar todo ese proceso que hemos llevado por 40, 50 años, en que se nos metió en la cabeza que es como eso de contestas el teléfono y te dicen, ¿cómo estás? Aquí reventada, ¿no? Sí, es lo primero que uno dice. Sí, Así como, estoy cansada, me siento mal. cansada, Sí. estoy súper cansada, pero ya. Pero igual estoy bien, dicen. La, Sí, la pero revolución de escaparle a lo habitual. Claro, Y claro. ahí a lo que habitamos. Y yo quiero aprovecharte que estás con nosotros, Katia Araujo. Para nosotros es un honor, de verdad. Leemos tus textos. Nos consumimos en grupo tu último libro y que estamos muy contentos de acá presentarlo para todos aquellos que están en el circuito del desapego de Pólvora Editores que están pidiendo que lo sorteemos. No lo vamos a hacer porque nos queremos que dar el libro nosotros. No, lo vamos a hacer. Vamos a alguna cosa para nuestro club VIP de suscriptores. Y aprovechando de que estás en tu condición que tú misma, y creo que es un buen cierre, un buen círculo, de migrante, me parece que es interesante ver, a propósito, igual tú le escapas mucho al breaking news. Tú eres una maestra de evadir el breaking news, te admiro. Nosotros no, trabajamos para el último minuto, somos el último del timeline, lo último que obedece. Nuestras discusiones son, pero paremos un poco. Pero tú no, siempre logras irlo. Pero que indudablemente hay fenómenos sociales que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, la cantidad de memes contra los venezolanos. Creo que es una expresión cultural subterránea. No sé si te aparecen en el timeline, Geraldine. Sí, sí, aparecen mucho en redes sociales. Es algo que se viraliza y se masifica y la gente lo comparte. De ahí a la noticia contra las costumbres del venezolano. De ahí al venezolano que crea su propio universo que tiene más socio que nosotros. Yo como chileno, a mí me llama mucho la atención. Me tocó hacer un estudio sobre cuentas de medios venezolanos en Chile y descubrir que tienen un propio código, un mundo que es un archipiélago. ¿Eso se va a solucionar o se va a tensionar más? ¿Cuál es la tendencia en el mundo de la sociología al ver otros casos de países que vivieron estos procesos? Yo creo que el problema de la inmigración es muy, muy complicado y creo que realmente es algo que deben discutirlo los especialistas en migración, porque es muy complicado y nadie realmente, muchísimos casos de países etcétera, con muchos recursos, etcétera, no han conseguido resolverlo, porque es un problema básicamente como cultural. Entonces, no me gustaría, excepto decir algo que dije hace poco, pero que creo que es así desde mi propia experiencia. Entonces, yo dejaría que eso lo converse quien sabe sobre migración, no es mi tema, pero yo creo que siempre el problema es, y yo lo pienso, que cuando tú llegas a un país tienes que hacer ese trabajo de entender cuáles son estos códigos en este país, del país. Y eso
lo logras hacer si hay también una posibilidad y una disposición a integrar, de integración. A mí lo que me parece es que la migración venezolana tuvo un par de características que ha hecho quizá un poco más difícil ese trabajo, ¿no? De ir como combinando códigos, etcétera, y de aprender códigos y de entender códigos, que es que fue una migración que por diferentes razones fue muy, muy numerosa y en muy, muy poco tiempo, ¿no? Claro. Y eso hace mucho más difícil la integración y eso hace mucho más fácil quedarte dentro de este propio grupo, que es algo que uno tiene que hacer. O sea, uno normalmente también tiene sus propios grupos, pero poder integrarte implica que tengas esa necesidad también. Pero yo creo que esas dos características de la migración venezolana quizá tienen que ver con eso, pero me gustaría que lo dijeran mis colegas, y en todo caso siempre hay que darle tiempo a las migraciones, ¿no? Eso Claro. sí es cierto. Las migraciones requieren un tiempo también para su integración, para entrar en el país. Pero también es cierto que cuando ocurren estas cosas, lo que hay es un choque, de códigos, de hábitos, de costumbres, ¿no? Y todos estamos tranquilos cuando tenemos nuestras costumbres porque sabemos de qué se trata, y cuando algo las mueve, claro, es muy difícil. Yo creo que también hay que mirarlo. Mira, Katia, para mí ha sido un placer tenerte hoy. Una clase, como siempre. Realmente un placer. Y lo mejor que podemos hacer es, además de que llegue en sus manos el libro, que lo pueden buscar por Pólvora Editores, dejarte el espacio para que invites a la gente a leerlo y que digas lo que quieras, porque nos encanta escucharte. Lo que nunca pudiste decir en un medio, lo dices ahora, Katia Araujo. Llegó el momento. No, bueno, yo la verdad les invito a leer el libro. Es un libro que me costó mucho trabajo porque lo quise hacer corto. Quise hacer una tesis que tratara de explicar la complejidad de lo que estamos viviendo en corto. El circuito del desapego es una teoría sobre qué es lo que nos está pasando ahora. Intenté poner muchos datos y muchas historias y muchas experiencias ordinarias. Yo sé que es sociología, etcétera, y suena lejano, pero yo creo que la verdad es que es muy importante que haya algo de tranquilizador en entender el mundo en el que uno está. Y mi esfuerzo aquí también es entregar algunas claves de muchos años de trabajo, 20 años de trabajo mío y de mis colegas, y de lo que he aprendido de mis colegas, lo que he aprendido de mis investigaciones en el campo, para que podamos, yo creo una es para tratar de colaborar con esa cosa de poder entender el mundo en el que uno está, pero también para poder pensar el futuro social y el futuro político de Chile, porque sí creo que estamos en un momento que es un momento complicado, un momento difícil, ¿no? Un momento difícil. Yo creo que no es solo político, es un momento difícil en general para las sociedades. Katia Araujo esta mañana en turno, para nosotros un honor. Muchas gracias. No. Y lo vamos a sortear, ¿cierto? Deberíamos. Yo no quiero. ¿A ti te gustaría, Katia? Sí, por supuesto. Pero, Por favor. pero ella es la dueña. Lo pide ella. Así que lo pide. Lo único que sí, que el que se lo lleve sorteado, yo le había puesto mi nombre y va a estar con mi firma, pero si no les serio? No, por importa. eso- Sí, miren, efectivamente, ahí está la Es firma. peor de aún el Temuco. escenario para competir contra ustedes. Así que métanse a suscribirse a turno y sean parte de nuestro club de amigos. Muchas gracias, Katia. Gracias a ustedes, un placer, Geraldine. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM